Y bienvenidas al canal. Vamos a inaugurar una nueva sección. Hablamos con los expertos, en este caso Juan Carlos García, que lleva 30 años en seguridad privada y aparte de gestionar servicios de seguridad en la cadena hotelera más famosa del mundo, ha simultaneado siempre su carrera con labores como instructor y profesor de armamento y tiro. Hoy viene a hablarnos sobre una cosa que me preguntabais relativa a cómo sacarse una licencia de armas en España. Y bueno, va a despejarnos las dudas y nos va a dar una clase magistral que os prometo que no será muy densa. Lo primero, agradecerte, Juan Carlos, tu tiempo, segunda oportunidad que me das y bueno, agradecerte que quieras solventar las dudas de los chicos y chicas que pasan por el canal. Muchas gracias por tenerme en tu canal y nada, deseando compartir este momento con todos. Bueno, lo primero, preguntarte lo más obvio que nos han preguntado los compañeros y compañeras del canal, que está relacionado con la duda que tiene mucha gente, sobre todo civiles, sobre si se puede o no se puede tener una licencia de armas en España. La respuesta es sí, lógicamente. Un civil puede tener armas en su casa, pero siempre con un propósito muy claro y definido, que es bien una utilización deportiva de las armas o bien cinegética. Ese es un elemento importante. Vale. Entonces, el punto de partida es que se puede tener un arma en casa, tiene que estar justificada la actividad, porque había gente también que en el desconocimiento nos preguntaba un poco por la defensa personal, pero entendemos que las licencias al uso para civiles están circunscritas a actividades deportivas o existe alguna para la defensa personal. Existe un tipo de licencia denominada de defensa personal, ¿vale?, que ampara armas cortas, la denominada tipo B, que se otorga a personal civil cuando es demostrable que su vida corre claro riesgo o bien por la actividad que ejerce, a discreción de la administración le puede permitir llevar un arma corta para su protección. Pero son casos muy puntuales y en este caso es una licencia muy restrictiva en cuanto a su concesión. Vale, entiendo. Entonces, las licencias de las que estaríamos hablando para una persona que quiera aficionarse al mundo de las armas y empezar a introducirse en él, ¿de qué tipo serían? Una persona que no tenga ninguna experiencia, Juan Carlos, cuéntanos un poco qué tendría que hacer. Muy bien, las licencias que amparan las actividades deportivas y cinegéticas en España son las denominadas, depende del tipo de arma a utilizar, la licencia E, que ampara escopetas y carabinas del calibre 22, la D, armas largas rayadas o rifles para caza mayor, la F, ¿vale?, en este caso sí que ampara armas largas y armas cortas, pero única y exclusivamente para tiro deportivo o tiro olímpico, en diferentes modalidades. La AE, que es una licencia que ampara armas históricas o de avancarga, y un libro de coleccionista, ¿vale?, para lo que muy bien indica, coleccionar armas o bien armas inutilizadas, o sea, que no puedan hacer fuego. Entendido. Los requisitos para acceder a estas licencias, ¿cuáles serían, Juan Carlos? ¿Cualquiera puede acceder? ¿Hay que cumplir una serie de requisitos que sean indispensables para poder acceder a las licencias? ¿Tienen examen? Correcto, sí. Cuando los requisitos que marca la legislación es ser español o extranjero con residencia, tienes que solicitar, o sea, tienes que pedir o justificar los motivos por los que se solicitan, como hemos hablado anteriormente, o bien uso deportivo, con una federándote la federación correspondiente en tiro deportivo o tiro olímpico, o la licencia de caza de la autonomía donde resida, un informe de actitud psicofísica, un famoso certificado médico, un certificado, este dato es importante, de antecedentes penales y de violencia de género. Ahí sí que es un elemento claro en el que muchas de las restricciones que hay en cuanto a la licencia de armas viene por ese campo. Tienes que tener un expediente impoluto y no tener ningún tipo de antecedente ni policial ni penal para poder iniciar la gestión de la licencia. El pago de tasas, lógicamente, y el pago, lógicamente, lo que hemos dicho también, de la tarjeta federativa o licencia de caza que justifique el uso de ese arma, ¿vale? Cuando una persona intenta o inicia la gestión de una licencia de armas, tiene que pasar, en este caso, tanto la cinegética como la deportiva, un curso teórico y un curso práctico en el que es evaluado por la Guardia Civil, ¿vale?, y en el que se puede declarar apto o no apto el inicio de la gestión de la licencia. ¿Y esos cursos dónde se hacen? O sea, una persona que nos esté viendo, ¿dónde puede ir? Sí, los cursos de tiro olímpico federativo, las federaciones autonómicas cada X tiempo sacan varias fechas para poder apuntarse a ese tipo de cursos, se hace una evaluación por parte de la federación
ese examen, esa calificación es presentada a la Guardia Civil con toda la documentación que te he hablado anteriormente. Ajá. Y ese criterio de intervención de armas, la concesión de la licencia. Vale. Y la de cinegética igual, sería la Guardia Civil que marca un calendario y unas fechas para poder hacer ese tipo de examen, tanto teórico como práctico. Entiendo. Y luego con estas licencias, una persona, por ejemplo, gente que me preguntaba, ¿amparan armas cortas, armas largas? ¿Qué tipo de armas se puede tener con cada una? ¿Qué calibres? Sí. Y sobre todo otra cosa que me preguntaban, para meterlo dentro de este pack, es ¿esas armas las tengo en casa? ¿No se pueden tener en casa? Sí. Por ejemplo, la licencia E o de escopetas y carabinas de 22, como bien indica la denominación de la licencia, ampara armas largas y carabina del 22. No ampararía en este caso un arma corta. La D, en este caso rifles, armas de ánima larga rayada, son rifles igual. Tampoco ampararía armas cortas. Las dos únicas licencias que ampararía el uso de arma corta sería la licencia F de tiro deportivo y la que hemos hablado anteriormente, la licencia B de arma corta para uso de defensa personal. ¿Vale? Vale. La custodia de las armas, importante. Para arma larga rayada o rifle, la legislación obliga a tener un armero homologado para la custodia de esos rifles. Es decir, no podríamos guiar o comprar ningún arma si no anteriormente tenemos un armero instalado en casa. Ojo, siempre que cuando sea homologado, ¿vale? Vale. Para las escopetas y carabinas del 22 no se exige como tal un armero, pero se exige que se guarden en un lugar totalmente seguro y que sea totalmente restrictivo. Yo en mi caso siempre aconsejo la tenencia de cualquier arma en un domicilio, vale, tener un armero para poder custodiarlas de manera segura. Licencia F, igualmente, como hemos dicho anteriormente, se ampara armas cortas, exigen la obligatoriedad de tener un armero grado 3 para la custodia de armas cortas. ¿Y esas armas cortas tienen alguna limitación de calibre? O sea, yo por ejemplo para hacer tiro deportivo puedo tener una 9 milímetros, un 38... Sí, de la denominación de calibres deportivos, la listado de calibres que se puede utilizar para tiro deportivo lo emiten las federaciones, ¿vale? Y los propios clubes de tiros. No puedo utilizar unos calibres que sean totalmente extraños, ni armas extrañas. Tiene que tener igualmente una medida entre longitud de miras. No pueden hacer fuego automático. O sea, hay una serie de especificaciones para que la intervención de armas te guíe ese arma como clasificada como arma deportiva. Es decir, también las federaciones emiten unos certificados ante la duda de si un arma puede ser considerada deportiva o no deportiva. Vale. Se consulta a la Federación de Tiro y emite un certificado indicando que esa arma puede ser calificada como de concurso. Vale, y luego si una persona se inicia, saca su licencia, ¿qué necesita hacer para mantenerla en el tiempo? Y sobre todo, y lo más importante, ¿puede entrenar? ¿Es posible en España entrenar una galería de tiro? Sí. O sea, por ejemplo, vamos a diversificar. Las armas amparadas para uso cinegético, la D y la E, es una renovación cada 5 años, ¿vale? Lógicamente, hacer renovación no tendríamos que pasar el examen teórico y práctico de la primera concesión, pero igualmente deberíamos aportar toda la documentación que se exige en el primer paso y presentar la licencia federativa que demuestra que estamos utilizando ese arma para ese uso cinegético. La licencia F, igual, ¿se puede entrenar? Sí, se puede entrenar. Hay campos de tiro habilitados en el que, pagando una cuota, una tasa, o federado, se puede hacer una práctica de tiro para poner a punto esos rifles, etcétera. ¿Y qué tipo de práctica? Vamos a suponer que alguien, que sabes, vamos a ser claros, hay gente que me pregunta, porque lo que quiere es tener un arma en casa. Yo desaconsejo, luego hablaremos de eso. Correcto. Pero el tiro que tú y yo podemos entender, que nosotros venimos del sector de la seguridad armada, que también lo entendáis todos, Juan Carlos y yo hemos entrenado con fuego real y hemos trabajado armados, pero saliendo de ese contexto, un civil puede entrenar lo que tú y yo llamaríamos tiro táctico, tiro defensivo. ¿Eso en España cómo está regulado? No, un civil como tal no podría hacer ese tipo de entrenamiento de tiro táctico, ¿vale? Porque solamente estaría exclusivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un tiro que se puede decir dinámico de recorrido de tiro, pero no es tiro de combate, que se realiza con la licencia F, que es el tiro práctico, tiro IPSC, ¿vale? Pero quedando claro que no es un tiro de combate, es un tiro dinámico, de movilidad, que exige velocidad, pero con unas medidas estrictas de seguridad, pero no es un tiro de combate. A la pregunta que me hace si un civil puede realizar entrenamiento de tiro táctico de combate, lógicamente no se puede en España. Vale, porque eso sí me lo han preguntado.
Una vez que estas personas adquieren esa licencia, y volviendo un poco a lo que te acabo de comentar, que me decían, y que yo les aconsejo, pero te planteo la pregunta a ti, algunos sí me lanzaban la idea un poco de que, bueno, de que la finalidad de tener un arma en casa para la autoprotección. Supongamos que con una de estas licencias amparadas en prácticas deportivas, una persona tuviera un arma, que estuviera fuera de ese armero, entrara alguien en su casa y le disparara con ella. ¿De qué estamos hablando? Estaríamos hablando de un problema bastante importante. En un momento dado, el contexto sí que es importante en ese asunto. Si alguien entra en nuestro domicilio y corre nuestra vida serio peligro, la nuestra, nuestras personas, nuestros familiares, lógicamente en un estado de excitación y de nervios podemos utilizar un arma para defender nuestra vida. Podría estar amparada por el derecho de defensa personal, pero no es el elemento más aconsejable, ¿vale? Porque, repito, las armas que tenemos en nuestro domicilio están amparadas para un uso muy específico. Que llegado el caso, un momento de tensión o de grave riesgo por nuestra vida, lógicamente yo creo que en ese momento utilizaríamos un arma, utilizaríamos un cuchillo, un jarrón chino, lo que tuviésemos a mano para defender la vida. Siempre y cuando, repito, además es un dato importante, defender la vida. No podemos realizar ni un uso defensivo de un arma para defender patrimonio y defender otros elementos. Eso sí que es un dato muy importante, ¿vale? Bueno, entonces estamos hablando de... Nosotros hablamos de conceptos y las personas toman decisiones. Nosotros les decimos lo que pensamos y luego cada uno que haga lo que quiera. En tu opinión y la mía, no es lo más indicado tener armas de fuego en casa para la autodefensa en este país. Correcto. Creo que en eso tú y yo coincidimos. Correcto. Lo que no quiere decir que la gente no haga lo que estime conveniente. Eso es. Respecto a esto también, para el que esté escuchando esto, por ejemplo, porque aparte de las armas de fuego, yo te considero un experto en armamento, si alguien dijera, bueno, ok, no puedo tener un arma de fuego en casa para mi autoprotección, ¿hay algún tipo de arma amparada por la ley que esté prevista para este uso? Para que una persona tenga en casa y se pueda defender de una agresión. Sí, además está reglamentado y está homologado los famosos sprays de defensa personal, ¿vale? Que en este caso son de venta libre para mayores de 18 años, siempre y cuando sean otro dato importante, que sean homologados, es decir, comprados en una tienda, una armería, etcétera, una tienda deportiva, en el que se puedan comprar legalmente esos productos, nada de comprarlos en internet ni en páginas extrañas, sino importante que estén homologados. Entonces sí que podríamos hacer un uso defensivo de esos elementos, pues que nos ampara el uso como de elemento defensivo hacia nuestra persona y no tendríamos ningún tipo de problema. Y más si está en nuestro propio domicilio, pues bueno, pues tenemos esa pequeña ventaja. Pero como yo nada más aconsejo esos elementos defensivos, no aconsejo otro elemento extraño, ni objeto, ni cosa rara. Vale. Luego hay otra cosa que ya esto no nos lo han consultado nuestros suscriptores y la gente del canal, pero es una cosa que me gustaría preguntarte, aunque sé cuál es tu opinión, pero creo que le puede interesar a la gente que nos ve, que sí que es de fuerzas y cuerpos y son profesionales de la seguridad, que también no me conocen a mí hace tiempo, te conocen a ti muchos de ellos también, que tiene que ver con un tema farragoso que es el adiestramiento con armas de fuego, sobre todo en profesionales. ¿Tú consideras como experto en armas que el profesional armado en este país es un profesional adiestrado convenientemente para el uso de armas de fuego? Claramente no. Eso no significa que cada profesional de manera propia y personal se habilite, se forme en algún tipo de tiro y tenga la práctica suficiente en cuanto a el manejo de su arma y cómo desempeñar elementos en una zona de tensión y combate y pueda hacer un uso seguro de ella. Pero según está la legislación, hablando sobre todo de seguridad privada, cómo está montada y cómo está arreglada, claramente no, es totalmente insuficiente, es un ejercicio de tiro totalmente arcaicos, que no valen en un momento de tiro defensivo de combate absolutamente para nada. Y no es más peligroso tener gente armada sin formar en la calle. Pero bueno, correcto, estoy totalmente de acuerdo. Que yo ya no lo tengo claro, si merece la pena que un compañero de seguridad privada porte, disculpadme el lenguaje, el marrón de llevar un revólver en la cintura, que probablemente no esté formado para usarlo y que además si lo usa, yo creo que va a provocar más daño que bien. No sabría ya qué decirte. Correcto. Y luego lo que hemos comentado antes,
sino tenemos una formación específica para el personal de seguridad privada que lleva armas, una formación actualizada, una formación continuada en el tiempo. Pues la verdad es que es un riesgo totalmente innecesario. Es un problema el tema del adiestramiento. ¿Por qué crees tú que en este país tenemos... No te digo que tengamos que ser como Estados Unidos porque tampoco comparto ese modelo, no, pero ¿por qué crees o a qué crees que obedece que tengamos en este país esa animadversión a las armas, esa especie de tabú de que en el momento que tú hablas que, por ejemplo, te gustan las armas o que entrenas, pareces un descerebrado y un psicópata? ¿Tú le ves alguna explicación? Sí, considero que una parte cultural. Yo creo que una parte cultural no solamente a las armas, sino un miedo endémico al uniformado, a la persona uniformada. No sé de dónde viene heredado, pero yo creo que es un mal endémico que tenemos en la sociedad. Yo pongo el ejemplo siempre como Suiza. Suiza es un país pequeño en el que las personas en su casa tienen no un arma civil, sino un arma de tiro deportivo, sin un fusil de asalto, con su dotación de munición, y no se están matando continuamente por la calle ni haciendo tiroteos, ¿vale? Aquí en España, bueno, pues sí, la verdad es que hay un miedo endémico, incluso... va a decir, por medio de comunicación, cuando aparece un arma de fuego, siempre se disparan las alarmas, nunca mejor dicho. Pero hay un dato interesante, que en España, por ejemplo, somos un país de amplia tradición cinegética de caza. Tenemos una gran cantidad de licencias federativas, licencias de armas de caza, y la tasa de accidentes o incidentes con armas de fuego, tanto voluntarias como involuntariamente, ojo, siempre hablo de armas legales, amparadas legalmente, sí. Que se consiguen en el mercado negro y aparecen en medios de comunicación de cualquier asalto o tiroteo. Ese dato es mínimo, es residual. Yo vivo rodeado de gente armada, porque vivo en un pueblo donde además los cotos de caza los tengo muy cerca de casa. Mis vecinos, gente con la que me tomo una cerveza, tienen armas en casa. Yo jamás he visto un incidente en el que una discusión vecinal acabe con un tío saliendo con una escopeta a la calle. Que no digo que no pueda pasar, pero que entiendo también que en función o en relación a las armas que hay, es anecdótico. Pero siempre que hablas de esto, yo creo que la gente va al modelo americano y ve un chico en un colegio disparando un fusil de asalto. Y creo que hay algo intermedio también, no sé. Totalmente, ya. Cualquier noticia que sale de un tiroteo o una persona que muere por arma de fuego, automáticamente se asocia como que el que utiliza el arma la tiene de manera legal y que el Estado ha dado a ese ciudadano el poder de ejercer la violencia con un arma de fuego, y no es así. Ya digo, los datos son residuales hablo de accidentes, incluso de homicidios o asesinatos con arma de fuego, con armas legales, es claramente mínimo. Vale, y luego ya para ir terminando, y no quitarte más tiempo, una cosa que también me han preguntado, que es, pues como toda la vida, los costes, ¿no? Ser aficionado a las armas, tener tus licencias, tus armas en buen estado, tus entrenamientos, tus costes federativos al día, ¿es caro? ¿Es una afición cara? ¿Es para cualquiera a nivel de bolsillo y economía familiar? A ver, siempre y cuando depende de economía de cada uno, pero por norma general es un deporte, vamos a decir, caro. Es un deporte caro. Hay que sumar los costes de munición, que no es barato. Lo que menos, incluso la inversión mínima, siempre digo, es el arma en sí. Hay un mercado de segunda mano, hay ofertas, ahí puedes ir a una marca más cara, más exclusiva, pero bueno, hay un amplio catálogo donde elegir. Pero sobre todo el mantenimiento, el coste de munición, las fichas federativas, el competir, es un deporte realmente caro. El armero es una gran inversión. O sea, es caro. Es otra de las cosas que me preguntan y la verdad es que es... Y luego es un dato importante, que el dinero que inviertes en un arma, por ejemplo, por cualquier motivo dejas la licencia y ese arma la tienes que depositar a la Guardia Civil, ese dinero lo has perdido, lógicamente. A no ser que hagas una venta de ese arma, pero si en un momento dado tienes que cederlas o dejar las armas en la Guardia Civil en una intervención, pues... Eso es interesante, Juan Carlos. Para la gente que no sabe nada de armas, entendemos que la tenencia del arma está circunscrita exclusivamente a que está activa la licencia. Correcto, exactamente. Si yo por algún motivo he hecho una inversión de 1.500 euros en una pistola, por ejemplo, y dentro de 5 días, por motivos incluso, lo que hemos hablado de antecedentes penales, policiales, incluso médicos, no me renova la licencia, ese arma automáticamente pasa a la intervención de arma de la Guardia Civil. No es un objeto mío en cuestión. La Guardia Civil deja ese arma y bueno, y si no se requiere o ese arma pasa un tiempo, se destruye.
sea, ese dinero que has invertido no es recuperable, eso es un dato importante, a no ser que hagas una venta en segunda mano a una persona de ese arma, lógicamente todo legal, todo amparado, pero que es un dato importante, es un dinero que se invierte y que sabemos que, bueno, pues quizás a lo mejor no se pueda recuperar. Y a nivel registral, esas armas, como tú y yo trabajábamos, entiendo que tienen guía de pertenencia, la licencia de armas, qué documentación tiene que tener una vez que una persona ya está dentro de este mundo, sí o sí, qué documentación va en paralelo a la tenencia de un arma. Lógicamente, su documento nacional de identidad, ¿vale? La licencia federativa, o bien en tiro olímpico, o bien la licencia de caza autonómica, su permiso de armas, que indique que ese arma la puede tener de manera legal, la guía de pertenencia del arma, es decir, el DNI o el documento que identifica ese arma, ¿vale? En el que muestra el arma, la marca, el número de registro y el calibre, ¿vale? Y lógicamente lo que hemos dicho antes, que en algunas ocasiones es obligatorio, el armero. El armero y la homologación, un documento del armero en el que diga que ese armero cumple la normativa vigente cuanto a homologación. ¿Ese armero, por ejemplo, tiene que estar conectado a una alarma externa, por ponerte un ejemplo? ¿No es obligatorio por ley? No, tiene que cumplir una normativa en cuanto a especificaciones técnicas y capacidad del armero, y bueno, unas especificaciones mecánicas o de anclado o bien a pared o a suelo, o sea, tiene su coste, lógicamente. Tiene su coste. Eso bueno, es. En principio hemos dado respuesta a todas las cosas que nos han preguntado los internautas y la idea es eso, hacer unas breves entrevistas con expertos como tú para resolver dudas. En principio todas las que nos habéis planteado han salido a la palestra. Juan Carlos las ha contestado muy amablemente, que hoy tenía mucho lío. Darte las gracias una vez más por estar aquí. Espero que estés más veces para hablar de temas de armamento, de adiestramiento. Os garantizo que Juan Carlos es una persona con trayectoria contrastada en todo esto y en mi sector, en seguridad privada, probablemente las personas que más saben de armas que yo conozca de lejos. Y creedme que es un lujo tenerlo aquí. Darte las gracias otra vez, Juan Carlos. Gracias a ti por tenerme en tu canal, por supuesto. Y espero que os guste, chicos y chicas, que os suscribáis, que le deis un like, que lo compartáis y que esta información os sea de utilidad para todas las dudas que habéis tenido y que os ayude a solventarlas. Nos seguimos viendo por aquí. Cuando necesitemos.